La tarde caía sobre la Ciudad de México y el bullicio del mercado de la Merced parecía no tener fin. Los gritos de los vendedores competían con el claxon incesante de los coches, mientras el aroma a tacos al pastor se mezclaba con el olor penetrante de basura acumulada en las esquinas. Entre todo ese ruido y desorden, un niño de apenas 10 años buscaba con manos temblorosas, en un bote de basura, hurgando entre cáscaras de fruta y cartones húmedos. Su nombre era Emiliano, y aquel basurero era su mesa de cada día. Con la mirada fija en un pedazo de pan duro, sus ojos brillaban como si hubiera encontrado un tesoro. Estaba acostumbrado a que la gente lo mirara de reojo, a que lo llamaran mugroso o vago, pero él no se sentía así. Él solo tenía hambre, una hambre que no conocía descanso ni compasión. Y aquí hago una pausa. Si esta historia ya ha capturado tu atención, te invito a suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos que tocan el corazón y nos recuerdan la fuerza de la esperanza. Emiliano vivía entre sombras y rincones olvidados. Su refugio era un pedazo de cartón en la banqueta, donde el frío nocturno le calaba hasta los huesos. Recordaba vagamente a su madre, una mujer de voz suave que solía decirle que la vida, aunque dura, siempre guarda un lugar para la fe. Pero la fe se le había ido perdiendo, como se pierde un juguete en el lodo. Ahora solo le quedaba la lucha por el día siguiente. Mientras sostenía ese pedazo de pan, escuchaba el sonido de un tambor lejano. Era un grupo de danzantes que, vestidos con penachos coloridos, se dirigían hacia la Basílica de Guadalupe. Los turistas los miraban fascinados. Algunos grababan con sus celulares, otros compraban recuerdos en los puestos. Emiliano, en cambio, observaba desde la distancia, con una mezcla de curiosidad y resignación. No se sentía parte de esa celebración, pero tampoco podía dejar de mirar. ¿Me da una monedita, señor?, preguntó tímidamente a un hombre de traje que pasaba. El hombre lo esquivó sin siquiera voltear. Esa indiferencia dolía más que las palabras hirientes. Emiliano se abrazó a sí mismo y se sentó en la banqueta con el pan a medio comer, mirando el ir y venir de la multitud. A unos metros, un grupo de niños jugaba con una pelota. Sus risas retumbaban en sus oídos como un eco lejano de algo que él también quiso vivir. Recordó cuando, siendo más pequeño, su madre lo llevaba a Chapultepec para correr entre los árboles. Aquellos días parecían un sueño roto. La ciudad no tenía piedad. El aire estaba cargado de humo de coches, el calor del pavimento subía en ondas que mareaban, y las voces de los vendedores nunca callaban. Emiliano cerró los ojos y pensó en lo que significaba sobrevivir un día más. Dentro de sí, algo parecía quebrarse. No era solo hambre, era la certeza de que nadie lo veía, de que estaba condenado a ser invisible. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, una chispa de esperanza seguía viva, aunque él mismo no lo comprendiera. Quizá era la voz de su madre que aún resonaba, o quizá era el simple deseo de no rendirse. Ese día, sin saberlo, la vida de Emiliano comenzaba a tejer un camino distinto. No lo sospechaba mientras mordía el pan duro, ni mientras la multitud lo rodeaba sin mirarlo. Pero pronto, una experiencia que desafiaba todo lo que creía posible lo llevaría a descubrir que incluso en los rincones más olvidados, la esperanza puede aparecer de la forma más inesperada. El sol apenas asomaba detrás de los edificios altos cuando Emiliano despertó sobre su cartón húmedo, en un rincón olvidado cerca del mercado de la Merced. El olor a gasolina y tortillas recién hechas se mezclaba en el aire, y la ciudad se desperezaba con un rugido constante. Emiliano frotó sus ojos cansados, estiró sus brazos delgados y se puso de pie, preparado para un nuevo día que no prometía nada distinto al anterior. Hambre, cansancio y la búsqueda desesperada de sobrevivir. Caminó entre los puestos que comenzaban a abrirse. Los comerciantes gritaban precios, sacaban las cajas de fruta y carne, y los cuchillos chocaban contra las tablas de madera con un sonido seco. Emiliano olía los plátanos maduros, los mangos recién cortados y los guisos que burbujeaban en cazuelas de barro.
Su estómago rugió, exigiendo atención. Se acercó disimuladamente a un puesto donde vendían gorditas, esperando que un pedazo se cayera al suelo. «Oye, chamaco, quítate de aquí», gritó una mujer, apartándolo con el brazo. Emiliano retrocedió con la cabeza baja. Estaba acostumbrado a esas reacciones, pero cada vez dolía como la primera. Con resignación caminó hacia un bote de basura. Hurgó con cuidado, temiendo que algún vidrio roto lo cortara. Entre papeles grasientos encontró un pedazo de tortilla. Lo limpió con su camisa y lo llevó a la boca. La tortilla estaba dura, pero el sabor le pareció suficiente para engañar su hambre por un rato. Mientras masticaba, vio a un policía que se acercaba. «Lárgate de aquí, no quiero verte rondando», le dijo con voz áspera. Emiliano no discutió. Sabía que enfrentarse solo le traería problemas. Caminó rápido hacia otra calle, con los ojos húmedos y el corazón encogido. Más adelante, en un semáforo, observó a otros niños que vendían dulces. Uno de ellos se le acercó. «¿Tienes algo para comer?», preguntó Emiliano con timidez. El niño lo miró de arriba abajo y negó con la cabeza. «Aquí cada quien lucha por lo suyo, compa. Si no trabajas, no comes». Esas palabras lo golpearon como una piedra. Emiliano se dio cuenta de que, incluso entre quienes compartían la misma miseria, la competencia era feroz. Nadie podía darse el lujo de regalar nada. El día avanzaba y el calor del pavimento le quemaba los pies descalzos. El aire se llenaba del olor a fritanga, carne asada y maíz tostado. Emiliano sentía que cada aroma lo atormentaba más, recordándole que no tenía un plato caliente frente a él. Su estómago se retorcía con furia. Al caer la tarde, se refugió en una esquina cerca de un puesto de tacos. Allí conocía a don Chava, un hombre de rostro curtido por el sol y bigote poblado. «¿Otra vez por aquí, chamaco?», preguntó el vendedor mientras volteaba la carne sobre el trompo. Emiliano asintió en silencio, bajando la mirada. Don Chava suspiró, sirvió un taco en una tortilla pequeña y se lo entregó. «Toma, pero cómetelo rápido antes de que alguien me diga algo». El niño agarró el taco como si cargara un diamante. El olor a carne con piña lo envolvió, y al darle la primera mordida sintió que el mundo se detenía por un instante. «Gracias, don Chava», dijo con la voz temblorosa. «Ánimo, chamaco, no dejes que la calle te quiebre», respondió el hombre dándole una palmada en el hombro. Aquella noche, Emiliano se acomodó en su cartón, con la panza un poco más tranquila, pero con la mente llena de preguntas. ¿Era esa su vida para siempre? ¿Buscar comida en la basura? ¿Depender de la piedad de extraños? Cerró los ojos, escuchando los ecos lejanos de risas, motores y música de banda que salía de una cantina. Aunque estaba exhausto, algo en su interior se resistía a rendirse. No sabía cómo ni cuándo, pero deseaba con todo su corazón que algún día la calle dejara de ser su única realidad. Ese pensamiento, frágil pero firme, lo acompañó al quedarse dormido bajo el cielo contaminado de la ciudad que nunca callaba. El amanecer llegó envuelto en un cielo gris, cargado de nubes pesadas que presagiaban lluvia. Emiliano despertó con el estómago vacío, la garganta seca y los pies entumidos por el frío de la madrugada. Se levantó de su cartón y caminó por las calles húmedas, siguiendo el rastro de los olores que salían de los puestos de comida que comenzaban a preparar el desayuno para los transeúntes madrugadores. En un contenedor metálico, escondido detrás de un local de jugos, sus ojos encontraron algo que le hizo brillar el rostro. Un pan bolillo a medio comer, todavía blando por dentro. Lo tomó con manos temblorosas, como si tuviera miedo de que alguien viniera a arrebatárselo. Le dio un mordisco grande, cerrando los ojos para saborear aquella sencillez que, en su vida, era un banquete. Mientras masticaba, un recuerdo emergió con fuerza. Su madre. La veía arrodillada frente a una pequeña veladora encendida en la vieja casa donde vivían antes de que la enfermedad se la llevara. «Nunca pierdas la fe, hijo. La fe es lo último que sostiene al corazón», solía decirle ella con dulzura. Emiliano sintió un nudo en la garganta. Había intentado olvidar esas palabras,
pero ahora regresaban como un eco que lo perseguía en medio de su hambre. Continuó su camino hacia el mercado, donde el bullicio crecía con cada minuto. El pregón de los vendedores llenaba el aire. Lleve su kilo de jitomate, marchanta. Barato el aguacate, a buen precio el chile. Entre todo ese ruido, Emiliano escuchó la voz clara de una mujer mayor que hablaba con otra, señalando hacia una pequeña estampita que llevaba en la mano. Mira nomás, comadre, la Virgencita de Guadalupe nunca nos abandona. Yo le pedí que mi hijo encontrara trabajo y me lo concedió. La otra mujer respondió con un asentimiento fervoroso. Así es, la Virgencita siempre escucha. Nada más hay que confiar. Emiliano se detuvo. Sus ojos se quedaron fijos en aquella estampita de colores brillantes que mostraba a la Virgen. Por un instante sintió un calor en el pecho, una especie de consuelo que no comprendía del todo. No tenía nada, ni familia ni un techo, pero esas palabras despertaron algo que creía perdido, la posibilidad de que quizás no estaba tan solo como pensaba. Se sentó en una banqueta de piedra, observando a la gente pasar con bolsas llenas de comida y flores. En sus manos sostenía todavía el pedazo de pan y lo miraba como si fuera un símbolo. ¿Y si es verdad? ¿Y si sí hay alguien que me escucha allá arriba? Pensó en silencio. Un niño que corría con un globo se tropezó cerca de él y cayó. Emiliano, sin pensarlo, lo ayudó a levantarse. La madre del pequeño, con una sonrisa agradecida, le dijo: «Gracias, muchacho, que Dios te bendiga». Esas palabras lo estremecieron. Nadie le deseaba bendiciones. Nadie lo veía más allá de un niño harapiento. Sintió que el corazón le latía con fuerza, como si la vida le estuviera enviando señales que no podía ignorar. El día avanzaba, y aunque la lluvia comenzó a caer suavemente, Emiliano no corrió a cubrirse. Se dejó empapar, mirando hacia el cielo encapotado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había algo más allá de su lucha diaria, algo que podría sostenerlo cuando ya no tuviera fuerzas. No sabía cómo ni cuándo, pero en lo más profundo de su ser una chispa se encendió. Esa chispa se llamaba esperanza, y aunque era pequeña, como la flama de una veladora titilando en la oscuridad, bastaba para mantenerlo de pie un día más en medio de la tormenta de su vida. El cielo seguía nublado cuando Emiliano caminaba por las calles llenas de baches y charcos, con los pies fríos y la ropa húmeda. Llevaba consigo la sensación cálida que había sentido el día anterior al escuchar hablar de la Virgen, pero pronto la realidad se encargó de golpearlo con dureza. Se acercó a un puesto donde vendían tamales, con la esperanza de recibir aunque fuera un sobrante. El vapor del atole de canela impregnaba el aire, y el olor le revolvía el estómago. Estiró la mano tímido. «Señor, ¿me da lo que le sobre?», preguntó con voz baja. El vendedor lo miró de arriba abajo, frunciendo el ceño. «Aquí no regalamos nada, chamaco. Si quieres, trabaja y paga como todos», contestó sirviendo un tamal a un cliente que lo miraba con desdén. Emiliano apretó los labios y se alejó. El rechazo dolía tanto como el hambre. Caminó hasta un parque cercano, donde una familia acomodada disfrutaba de un desayuno de tortas con café. El niño los observaba a cierta distancia, viendo cómo reían y compartían. La madre advirtió su presencia y de inmediato abrazó a su hijo con fuerza, murmurando al esposo: «No lo dejes acercarse, se ve sucio». El hombre lo miró como si fuera una amenaza y levantó la voz: «Vete de aquí, mocoso». El corazón de Emiliano se encogió. No había hecho nada malo, solo mirar. Dio media vuelta y se fue, tragándose las lágrimas. «¿Será que siempre me van a ver como basura?», pensaba con amargura. La tarde lo sorprendió caminando entre coches detenidos por el tráfico. Los claxones resonaban sin descanso. Los vendedores ambulantes ofrecían botellas de agua, cigarros sueltos y flores. Entre ellos, vio a una niña de su edad, cargando una caja de chicles. Se acercó con curiosidad. «Hola», dijo Emiliano. La niña lo miró con desconfianza, pero luego sonrió con cansancio. «Me llamo Lupita. ¿Tú cómo te llamas?». «Emiliano». Se rascó la cabeza nervioso. «Nomás ando buscando algo que comer».
Lupita suspiró acomodando su caja de dulces. Pues aquí nadie nos regala nada. Yo tengo que vender todo esto si quiero cenar. Un coche bajó la ventanilla y Lupita corrió para ofrecer su mercancía. Chicles, joven, llévese uno. El conductor le compró 2 y le dejó unas monedas de más. Lupita volvió corriendo hacia Emiliano, mostrándole su ganancia con orgullo. «¿Ves? Así se hace, no es fácil, pero se puede». Emiliano la escuchaba con atención, sintiendo que por primera vez alguien de su edad lo trataba como un igual y no como un estorbo. «Yo no sé vender», dijo en voz baja. «Aprenderás», respondió Lupita. «Lo importante es no rendirse». El tráfico seguía detenido, los coches rugían y el calor del asfalto era sofocante. Emiliano miró cómo ella ofrecía sus chicles a cada conductor con una sonrisa firme. Admiró su valentía y se preguntó si también él podría tener la misma fuerza. Esa tarde, mientras la ciudad seguía vibrando con su caos interminable, Emiliano comprendió lo difícil que era ser visto como un ser humano. Los adultos lo rechazaban, los policías lo echaban y las familias lo trataban como una amenaza. Pero al mismo tiempo, había encontrado una chispa de compañía en una niña que compartía la misma lucha. Al anochecer se sentó en la banqueta con la mirada perdida en los anuncios luminosos que encendían la avenida. El bullicio de los mariachis que tocaban en la plaza cercana llegaba hasta sus oídos. Aunque la música era alegre, en su pecho sentía un vacío pesado. La voz de Lupita resonaba en su cabeza. Lo importante es no rendirse. Tal vez, pensó Emiliano, esa era la única manera de sobrevivir en un mundo que parecía decidido a rechazarlo una y otra vez. La mañana siguiente, Emiliano buscó a la niña que había conocido en el tráfico. Caminó por varias calles, hasta que finalmente la vio en un crucero, sosteniendo su caja de chicles y corriendo entre los autos que se detenían con el semáforo en rojo. Su voz clara se escuchaba entre el rugir de los motores. «Chicles, joven, a 2 por 10». Cuando lo vio acercarse le lanzó una sonrisa rápida. «Ya despertaste, dormilón», bromeó. «Pensé que no ibas a regresar». «Pues aquí estoy», respondió Emiliano rascándose la cabeza con timidez. «¿De veras crees que yo también podría vender?» Lupita asintió con convicción. «Claro que sí. Nomás hay que perder la pena y aguantar que muchos no te hagan caso. Lo importante es insistir». Un auto se detuvo y ella corrió ligera. El conductor bajó la ventana, le compró 2 paquetes y arrancó en cuanto cambió la luz. Lupita regresó con una risa nerviosa. «¿Ves? A veces funciona, otras ni siquiera te miran». Emiliano observaba cada movimiento. En su interior surgía una mezcla de miedo y esperanza. La niña parecía pequeña y frágil, pero se movía con una seguridad que él jamás había sentido. «Yo nunca he tenido chicles ni nada para vender», confesó Emiliano. «No te preocupes», dijo ella, revisando su caja. «Hoy comparte conmigo. Mañana ya verás cómo consigues los tuyos». Le pasó 2 paquetitos. Emiliano los sostuvo como si fueran algo valioso. Cuando se acercó un coche, Lupita lo empujó con suavidad. «Ándale, inténtalo». El niño tragó saliva y se inclinó hacia la ventana. «¿Quiere un chicle, señor?» 2 por 10. El conductor lo miró con indiferencia y negó con la cabeza. Emiliano se retiró cabizbajo, pero Lupita lo animó. «Así es al principio. No te desanimes. El que sigue puede decir que sí». Y así fue. En el siguiente auto, una mujer de mirada amable compró ambos paquetes y hasta le dejó una moneda extra. Emiliano sintió un calor recorrerle el pecho. «Vendí», exclamó sorprendido como si no pudiera creerlo. «¿Ves?», respondió Lupita con una carcajada. «Te dije que se podía». El resto de la mañana trabajaron juntos. Emiliano aprendió a ofrecer con voz firme, a sonreír aunque estuviera cansado, a correr de regreso antes de que el semáforo cambiara. Entre el ruido de claxones, gritos y el olor a gasolina, el niño descubría que la calle podía ser menos dura cuando tenía a alguien a su lado. Al mediodía, se sentaron en una banqueta para contar las monedas. «No es mucho»,
dijo Lupita extendiendo las manos llenas de sudor y polvo, pero alcanza para unos tacos de frijoles. Nunca había tenido tantas monedas de golpe, respondió Emiliano con asombro. Compartieron la comida en silencio, disfrutando del simple hecho de no sentir hambre. El taco, aunque sencillo, le supo a gloria. Emiliano pensó en cómo un día atrás mendigaba migajas y ahora tenía en sus manos la posibilidad de ganar algo con esfuerzo. ¿Y tú desde cuándo vendes chicles?, preguntó con curiosidad. Desde que mi mamá se fue al norte. Ya no regresó. Vivo con mi abuela, pero ella está enferma, así que me toca a mí salir a la calle. La voz de Lupita se quebró un instante, pero enseguida se recompuso. Emiliano no insistió. Sabía que el dolor de los demás era parecido al suyo, siempre presente aunque escondido. El sol comenzaba a caer cuando la niña guardó la caja vacía. «Mañana seguimos, ¿va?», le dijo con una sonrisa cansada. «Va», contestó Emiliano, sintiendo que en esa palabra se sellaba un pacto. Esa noche, mientras se recostaba sobre su cartón, el recuerdo de Lupita lo acompañaba. Había encontrado en ella algo más valioso que las monedas: compañía, complicidad y la certeza de que en medio de la dureza de la calle no estaba completamente solo. La tarde se fue apagando poco a poco y con ella el calor que había acompañado a Emiliano y a Lupita durante el día. Cuando el sol desapareció tras los edificios, un viento helado comenzó a recorrer las calles. Los puestos del mercado fueron cerrando. Las lonas azules se doblaban con un crujido y los últimos clientes cargaban bolsas pesadas rumbo a casa. Para los demás era el final de la jornada. Para Emiliano y Lupita apenas comenzaba la batalla más difícil: sobrevivir a la noche. «Hoy sí que va a estar gélido», murmuró Lupita frotándose los brazos mientras caminaban por la banqueta. «Ojalá encontráramos aunque sea un cartón más grande», respondió Emiliano mirando alrededor. La ciudad, que de día estaba llena de ruido, se volvía peligrosa al anochecer. Los coches seguían rugiendo, pero el bullicio se transformaba en gritos lejanos, música de cantinas y el rechinar de los frenos de los camiones. El aire olía a humo de anafres y a grasa recalentada de los últimos tacos de la noche. Encontraron un rincón entre dos paredes húmedas, cerca de un puesto cerrado. Con unos pedazos de cartón improvisaron un refugio, aunque sabían que poco los protegería del viento que soplaba sin compasión. Se acurrucaron juntos, intentando compartir el poco calor que les quedaba. «¿Y si mañana no vendemos nada?», preguntó Emiliano con voz apagada. «Pues aguantamos», contestó Lupita con firmeza, aunque sus labios morados delataban el frío que sentía. «No es la primera vez». El silencio se extendió, interrumpido solo por el zumbido del viento y el eco lejano de una sirena. Emiliano comenzó a toser. Primero fue un sonido leve, pero poco a poco se volvió más fuerte, rasposo, como si cada tos le arrancara el aire de los pulmones. «¿Estás bien?», preguntó Lupita alarmada. «Sí», respondió él, pero la verdad era que no. Sentía la garganta ardiendo y el pecho apretado. Lupita lo miró con seriedad, apretando sus pequeñas manos. «No te vayas a enfermar más, Emi. Aquí en la calle eso es peligroso». El niño intentó sonreír, aunque la tos lo obligaba a doblarse hacia adelante. Tragó saliva, deseando que fuera solo algo pasajero, pero en el fondo sabía que el frío y la falta de comida lo estaban debilitando cada día. Las horas avanzaban lentamente. El suelo de concreto parecía un bloque de hielo, y cada ráfaga de viento los hacía temblar. Lupita, con la voz entrecortada, comenzó a hablar para espantar el silencio. «Cuando era chiquita, mi abuela me contaba historias para dormir. Me decía que los ángeles cuidaban a los niños en la noche. ¿Tú crees que sea cierto?». Emiliano pensó en su madre y en las palabras que recordaba de ella. Cerró los ojos, deseando creer. Ojalá que sí, porque si no, ¿quién nos cuida a nosotros? El comentario quedó flotando en el aire, pesado como una losa. Lupita lo miró sin decir nada y ambos se abrazaron más fuerte. De pronto, una ráfaga particularmente fría atravesó las rendijas de los cartones. Emiliano empezó a temblar con violencia, y la tos
regresó más intensa. Sus ojos se llenaron de lágrimas involuntarias. Cada respiración se sentía como fuego en el pecho. «Aguanta, Emi», susurró Lupita acariciando su espalda con ternura. «Mañana será mejor». Pero esa noche parecía interminable. La ciudad dormía en los barrios ricos, donde las cobijas eran gruesas y las estufas calentaban las casas. Para ellos, cada minuto era un reto. Emiliano cerró los ojos y, entre tos y escalofríos, pensó que tal vez no despertaría al amanecer. Y, sin embargo, algo en su interior lo mantenía aferrado. La promesa silenciosa de que aún debía resistir. Porque aunque el frío y la desesperación lo rodeaban, todavía había una chispa dentro de él que se negaba a apagarse. La madrugada se extendía sin compasión. Emiliano seguía temblando bajo los cartones húmedos, con la tos arrancándole pedazos de aire. Lupita apenas podía dormir, preocupada por cada jadeo que escuchaba a su lado. El cielo, oscuro y pesado, parecía cubrirlo todo con una manta de desesperanza. «Emi, ¿quieres un poco de agua?», preguntó la niña, sacando de su bolsa una botella casi vacía. «No», dijo él con voz ronca. «Mejor guárdala para mañana». La tos lo dobló hacia adelante. Sentía que el frío le calaba hasta los huesos, que la piel se le pegaba a los huesos por la falta de alimento. Cerró los ojos, agotado. La respiración se le volvió lenta, como si cada inhalación costara demasiado esfuerzo. Fue entonces cuando ocurrió. Entre la penumbra, Emiliano percibió una luz suave que parecía no venir de ningún lado, pero tampoco lo cegaba. Abrió los ojos con dificultad y vio a un hombre de túnica blanca, con un rostro sereno y una mirada que transmitía calma. La figura se inclinó hacia él y, en lugar de miedo, Emiliano sintió una paz extraña. «No estás solo», dijo la voz cálida, clara, como un murmullo que se escuchaba dentro y fuera de su mente al mismo tiempo. «Has sufrido, pero tu vida tiene un propósito». Emiliano parpadeó confundido. «¿Quién es usted?», preguntó con un hilo de voz. El hombre sonrió con ternura. «Soy quien siempre te ha escuchado, incluso cuando creías que nadie lo hacía». El corazón del niño latió con fuerza. No sabía si era un sueño provocado por la fiebre o si de verdad esa presencia estaba frente a él. Pero la sensación era real, un calor que recorría su cuerpo, calmando el frío y la angustia. Yo solo tengo hambre y frío», confesó Emiliano con lágrimas en los ojos. «A veces pienso que ya no puedo más». La figura se arrodilló a su lado y le tocó el hombro con suavidad. El contacto no era físico como el de Lupita, pero lo sintió tan real como si lo abrazara. «Eres más fuerte de lo que crees. No te rindas. La esperanza no se encuentra en la basura ni en lo que otros te niegan. Está dentro de ti, en cada paso que des, en cada decisión de levantarte otra vez». Emiliano cerró los ojos un instante, dejando que esas palabras calaran en su corazón. Nunca nadie le había hablado así, ni los policías, ni los vendedores, ni la gente que lo rechazaba. Solo su madre había tenido ese tono lleno de amor. «¿Y si me caigo otra vez?», preguntó con miedo. «Entonces te levantarás», respondió la voz. «Porque no estás destinado a permanecer en la oscuridad». De pronto, la luz comenzó a desvanecerse, como si se mezclara con la bruma de la madrugada. Emiliano intentó estirar la mano para detenerla. «Espere, ¿va a dejarme aquí?». La figura lo miró una última vez, con una expresión serena. «Nunca te dejaré. Aunque no me veas, estaré contigo». Y desapareció. El niño quedó recostado, con lágrimas en los ojos y el pecho agitado. La tos seguía, pero algo dentro de él había cambiado. El miedo ya no pesaba tanto. Había una fuerza nueva que lo sostenía, como si aquella presencia hubiera encendido una llama en lo más profundo de su ser. Lupita, que lo había observado en silencio, lo sacudió suavemente. «¿Qué pasa, Emi? Estabas murmurando». Él la miró, todavía con la emoción brillando en sus ojos. «No sé cómo explicarlo.
pero sentí que alguien estaba aquí, alguien que me dijo que no estoy solo. Lupita frunció el ceño, sin entender del todo, pero no insistió. Lo abrazó fuerte y juntos esperaron la llegada del amanecer. El amanecer llegó con un resplandor tímido que iluminaba los techos húmedos de la ciudad. Emiliano abrió los ojos con dificultad. La tos aún lo sacudía, pero en su interior había una calma extraña. Recordaba con nitidez la figura de la noche anterior, las palabras que lo habían llenado de fuerza. Sin embargo, cuando miró a su alrededor y solo vio cartones, basura y la mirada cansada de Lupita, la duda lo golpeó. «Habrá sido un sueño», pensó, frotándose los ojos. «Dormiste inquieto», comentó Lupita, acomodando sus chicles en la caja. «Te escuché hablar solo. ¿Qué estabas soñando?» Emiliano dudó en responder, pero al final se animó. «No era un sueño, o eso creo. Vi a alguien, un hombre vestido de blanco. Me dijo que no estoy solo». Lupita arqueó una ceja sorprendida. «¿Un hombre? ¿Aquí?» «No había nadie más que nosotros». «Lo sé, pero lo sentí tan real. Su voz, sus ojos. Me dio paz». La niña lo miró con un gesto mezcla de incredulidad y ternura. «Tal vez estabas delirando por la tos. Cuando uno se enferma ve cosas raras». Emiliano bajó la cabeza, mordiéndose los labios. No quería creer que todo hubiera sido un simple delirio. Aún así, la duda comenzó a corroerlo. Ese día caminaron juntos hacia la Basílica de Guadalupe. Había peregrinos que llegaban desde distintos pueblos, cargando flores y cantando cánticos. El aire olía a cera derretida, incienso y rosas. Emiliano se dejó llevar por la multitud, observando las imágenes coloridas, los velos bordados, los cantos que retumbaban con fervor. En la entrada se cruzaron con un sacerdote que repartía estampitas a los niños. Emiliano recibió una y la sostuvo con cuidado. Era la imagen de Jesús, con la mirada serena y los brazos abiertos. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El sacerdote, al notar su expresión, se inclinó hacia él. «¿Crees en Dios, hijo?», preguntó con suavidad. Emiliano dudó antes de responder. «No sé, a veces pienso que nadie me escucha, pero ayer sentí algo». El hombre lo miró con compasión. «Dios escucha incluso los susurros que crees que se pierden. Lo importante es no cerrar el corazón». Lupita, que estaba junto a él, intervino con tono práctico. «Pero si Dios escucha, ¿por qué nos deja aquí en la calle? ¿Por qué no nos da una casa y comida?». El sacerdote guardó silencio unos segundos. Luego habló con firmeza. «Porque la fe no siempre significa tenerlo todo de inmediato. La fe es la fuerza que nos ayuda a seguir luchando. A veces Dios actúa a través de otras personas, a través de oportunidades que parecen pequeñas, pero que cambian destinos». Esas palabras resonaron en Emiliano como campanas lejanas. Recordó la mirada del hombre blanco que lo visitó en la noche. ¿Y si de verdad había sido una respuesta, un recordatorio de que no estaba abandonado? Al salir de la basílica, el bullicio de los vendedores ambulantes lo devolvió a la realidad. Gente ofreciendo rosarios, figuras religiosas, recuerdos de la Virgen. El olor a antojitos invadía el aire, mezclado con el humo de los carros. Emiliano caminaba en silencio, masticando las palabras del sacerdote. «¿Y tú sí le creíste?», preguntó Lupita mientras mordía un dulce que había conseguido. «No sé si creer», respondió Emiliano. «Solo sé que quiero hacerlo. Cuando pienso en lo que vi me siento más fuerte». Lupita lo observó un instante y luego sonrió débilmente. «Si eso te da fuerzas, entonces síguelo. Aquí todo cuenta para aguantar». La tarde los envolvió con su calor, pero Emiliano ya no se sentía igual. Había una lucha dentro de él, entre la duda y la certeza, entre el hambre que lo hacía sentir débil y esa chispa que le recordaba que podía levantarse otra vez. Y aunque todavía no tenía respuestas, sabía que la pregunta más grande estaba frente a él. ¿Era capaz de creer en algo más grande que la miseria que lo rodeaba? El amanecer trajo consigo un aire menos frío, y Emiliano despertó con una idea fija que no lo dejaba en paz.
Había pasado la noche dándole vueltas a lo que el sacerdote le había dicho frente a la basílica, que Dios actuaba a través de pequeñas oportunidades. Miró a Lupita, que aún dormía recostada sobre su caja de chicles vacía, y pensó que tal vez había llegado el momento de intentar algo distinto. «Hoy no quiero buscar en la basura», murmuró para sí mismo, con el estómago vacío pero el corazón inquieto. Cuando Lupita despertó, él le contó su decisión. «¿Y entonces qué vas a hacer?», preguntó ella frotándose los ojos. «Voy a intentar vender algo». «No chicles, es flores. La gente compra flores todo el tiempo en los semáforos». Lupita lo miró como si dudara de su cordura. «¿Flores? ¿Y de dónde vas a sacar flores si no tienes ni un peso?» «No lo sé», respondió Emiliano encogiéndose de hombros. «Pero siento que debo hacerlo». Con pasos inseguros se dirigieron a un mercado cercano. El olor a tierra húmeda y a pétalos frescos impregnaba el aire. Los vendedores acomodaban ramos de rosas, gladiolas y claveles en cubetas de plástico llenas de agua. Emiliano los miraba con un deseo nuevo, no de comer, sino de trabajar, de tener algo que ofrecer. Se acercó a una mujer mayor que separaba flores marchitas. «Señora, ¿me regalaría unas que ya no va a vender?», preguntó con respeto. La mujer lo observó en silencio, como evaluando si sus intenciones eran sinceras. Finalmente, suspiró y le entregó un pequeño manojo de claveles que ya comenzaban a doblarse. «Ten, muchacho. No sirven mucho, pero quizá alguien las quiera». Emiliano la agradeció con una reverencia torpe. Con esas flores en mano salió al cruce más cercano, siguiendo el ejemplo de Lupita. El tráfico era intenso. Coches, camiones y motocicletas se amontonaban entre claxones y gritos. El corazón del niño latía desbocado mientras se acercaba a la primera ventana. «¿Le compra unas flores, señorita?», dijo con voz tímida a una mujer que esperaba el cambio de luz. La mujer lo miró con ternura y, para su sorpresa, sacó una moneda. «Dame el ramo, niño, para alegrar mi oficina». Emiliano entregó los claveles con manos temblorosas y recibió el dinero como si fuera oro. Su pecho se llenó de orgullo. Volvió corriendo hacia Lupita. «¡Vendí! ¡Sí, vendí!», gritó con una sonrisa enorme. Lupita aplaudió entre risas. «¿Ves? Te dije que no era imposible». Durante el resto de la mañana Emiliano insistió con lo poco que tenía. Algunos lo rechazaban, otros apenas lo ignoraban, pero consiguió vender 2 manojos más de flores marchitas que otra vendedora le regaló. Al contar las monedas en su mano, sintió que algo dentro de él se encendía. No solo era el dinero, era la dignidad de haberlo ganado por sí mismo. Pero la alegría no duró mucho. Al salir del mercado, un hombre mayor con aspecto desaliñado lo interceptó. «¿Qué traes ahí, chamaco?», preguntó con voz áspera. Emiliano apretó las monedas contra su pecho. «Nada, son mías». El hombre lo empujó con brusquedad, arrebatándole las pocas monedas que había conseguido. Emiliano cayó al suelo, raspándose las manos contra el pavimento. «Devuélveme eso», gritó con desesperación, pero el hombre ya se alejaba entre la multitud. Lupita corrió hacia Emiliano y lo ayudó a levantarse. Sus ojos estaban llenos de rabia e impotencia. «¡Maldito viejo!», exclamó la niña. «¡Nos robó!». Emiliano, con lágrimas de frustración, apretó los puños. Todo su esfuerzo, su esperanza de un nuevo comienzo, se había desvanecido en segundos. «¿De qué sirve intentar?», dijo con la voz rota. «Siempre nos quitan lo poco que tenemos». Lupita lo abrazó con fuerza, tratando de darle consuelo. «No digas eso, Emi. Lo intentaste y lo lograste. Eso significa que puedes hacerlo otra vez». El niño respiró hondo, tratando de contener el llanto. Aunque la pérdida dolía, había una certeza en su interior. Por primera vez había probado lo que se sentía trabajar y lograr algo. Y esa experiencia, aunque amarga por el final, lo había marcado para siempre. El sol se escondía tras los edificios cuando Emiliano y Lupita regresaban cabizbajos por la avenida. Las manos de Emiliano aún ardían por las raspaduras y su corazón estaba encogido de frustración. Sentía que todo esfuerzo había sido en vano.
Cada moneda arrebatada era como si le hubieran quitado un pedazo de esperanza. «Ya ves, no sirve de nada», murmuró Emiliano mirando el suelo. «No digas eso», replicó Lupita con firmeza. «Sirvió para demostrar que sí puedes. Ese dinero lo perdiste, pero la experiencia ya la tienes». El niño guardó silencio, pero por dentro la rabia lo consumía. Pasaron frente al puesto de tacos de Don Chava, y el aroma a carne asada y piña recién cortada se metió en sus narices. Emiliano tragó saliva, intentando ignorar el rugido de su estómago. «¡Chamaco!». La voz grave de Don Chava los hizo detenerse. El hombre, con su mandil manchado de grasa y el rostro curtido por los años, los observaba con el ceño fruncido. «¿Qué te pasó?». Emiliano bajó la mirada incómodo. «Nada, me caí». «Eso no es de una caída», replicó Don Chava mirando sus manos raspadas y el gesto abatido de su rostro. «Cuéntame la verdad». Lupita intervino sin poder contenerse. Un viejo le robó el dinero que había ganado vendiendo flores. El hombre suspiró, negando con la cabeza. «La calle es dura, muchacho, pero también enseña que uno nunca debe rendirse». Don Chava sirvió 2 tacos y los puso en un plato de plástico. «Coman. No es caridad, es fuerza para seguir». Emiliano dudó un instante, pero el hambre venció su orgullo. Tomó el taco y lo devoró, sintiendo cómo el calor de la carne se extendía por su cuerpo. Cada bocado era un recordatorio de que aún había bondad en medio de tanta dureza. «Gracias, Don Chava», dijo con la voz temblorosa. «No me des las gracias», contestó el hombre con seriedad. «Si de verdad quieres agradecer, ayúdame mañana en el puesto. Necesito a alguien que limpie las mesas y me eche la mano con las cajas». Emiliano lo miró sorprendido. «¿De verdad me daría trabajo?». «Trabajo, sí», respondió Don Chava, «pero con reglas, puntualidad, respeto y nada de quejas. ¿Aceptas?». El niño asintió con los ojos brillantes. Lupita lo miraba con una mezcla de alegría y envidia, aunque pronto Don Chava se dirigió también a ella. «Y tú, chamaca, si quieres, puedes venir a comer aquí después de vender. No quiero verlos flacos como varitas». Los 2 niños intercambiaron una sonrisa. Por primera vez, alguien les abría una puerta, aunque fuera pequeña. Esa noche, Emiliano no se recostó en su cartón con el mismo peso en el corazón. Había perdido sus monedas, sí, pero había ganado algo inesperado, una oportunidad. Mientras el ruido de la ciudad se apagaba y las luces de neón titilaban sobre las avenidas, pensó en las palabras del hombre de blanco que había visto en la madrugada. «No estás solo», le había dicho. Y ahora entendía que esa promesa podía cumplirse de maneras distintas. En el gesto de Lupita, que no lo abandonaba, en la mano firme de Don Chava, que le ofrecía un trabajo, en la esperanza que poco a poco renacía en su interior. «Mañana será diferente», se dijo en silencio, abrazando esa certeza como un tesoro. Porque aunque la calle seguía siendo cruel y la vida no dejaba de ponerle pruebas, ahora tenía un lugar donde empezar de nuevo. El día comenzó con un aire fresco que parecía anunciar esperanza, pero para Emiliano no todo era tan claro. Había trabajado con Don Chava desde muy temprano, cargando cajas de refrescos y limpiando mesas grasientas, mientras el olor a carne asada impregnaba sus manos. El cansancio era fuerte, pero la satisfacción de recibir un par de monedas a cambio lo llenaba de un orgullo distinto. Sin embargo, la tos seguía acosándolo, cada vez más áspera, cada vez más dolorosa. «¿Estás bien, chamaco?», preguntó Don Chava, notando cómo Emiliano se doblaba sobre sí mismo para contener el ataque de tos. «Sí, sí estoy bien», mintió él intentando sonreír. Pero su rostro pálido y los labios resecos lo delataban. Lupita, que había llegado al puesto con su caja de chicles medio vacía, lo miraba con preocupación. «No está bien», dijo la niña con voz firme. «Desde anoche casi no duerme y apenas puede respirar». Don Chava frunció el ceño y se cruzó de brazos. «No podemos seguir ignorando eso. Vámonos a la clínica popular». El corazón de Emiliano se aceleró. La idea de entrar a un lugar así lo llenaba de miedo.
Había escuchado historias de niños que terminaban encerrados en instituciones, de gente que los trataba peor que en la calle. «No quiero ir», dijo, retrocediendo un paso. «No confío en ellos». Don Chava lo miró fijamente sin suavizar el tono. «Chamaco, aquí no se trata de querer. Se trata de que si no haces algo, esa tos te va a tumbar y en la calle nadie te va a levantar». Lupita se acercó y le tomó la mano con fuerza. «Hazle caso, Emi, no quiero que te mueras». El niño tragó saliva. La palabra morir le heló la sangre. Recordó la mirada de su madre cuando estaba enferma, la fragilidad de su cuerpo antes de partir. ¿Sería ese su destino también? Finalmente, aceptó en silencio. Caminaron juntos hasta la clínica popular. El lugar estaba abarrotado. Madres con niños llorando, ancianos cansados en sillas de plástico, trabajadores esperando turno con la mirada perdida. El olor a desinfectante y medicamento lo envolvía todo. Cuando llegó su turno, una doctora de bata blanca lo revisó. «Tiene una infección fuerte en los bronquios», dijo con seriedad. «Necesita reposo y medicamento, de lo contrario puede empeorar». Emiliano bajó la cabeza. Reposo no era una opción para un niño de la calle. ¿Dónde podía descansar si su cama era un pedazo de cartón? ¿Cómo iba a pagar el medicamento? La doctora miró a don Chava. «Debe cuidar de él. Es un niño muy vulnerable». El hombre asintió con gravedad. «Yo me encargo». Al salir, Emiliano sentía un torbellino de emociones. Por un lado, miedo. La enfermedad era real, no solo una molestia pasajera. Por otro, desconfianza. No quería depender de nadie. Temía perder la poca libertad que tenía. Pero había también algo más. Una sensación de que no estaba completamente solo. «Te dije que era peligroso», susurró Lupita mientras caminaban de regreso. «Pero ya lo sabes, ahora toca cuidarte». Emiliano la miró y luego miró a don Chava, que caminaba serio, con el paso firme. Nunca había tenido un padre, pero en ese momento sintió que había alguien dispuesto a cargar con él, aunque no lo pidiera. La noche cayó, y recostado en su cartón, Emiliano reflexionaba. El miedo lo rondaba, pero también recordaba la voz del hombre de blanco. «Eres más fuerte de lo que crees». Quizá esa era su prueba más dura, no vender flores ni soportar el hambre, sino aprender a confiar en que dejarse ayudar no lo hacía débil. La tos aún lo acompañaba, pero después de la visita a la clínica, Emiliano comenzó a mejorar poco a poco. Don Chava, fiel a su palabra, había conseguido el medicamento con un dinero que guardaba en un bote de metal junto a su puesto. Cada día, después de cerrar, se aseguraba de que Emiliano tomara la dosis indicada, mientras Lupita lo animaba con historias para distraerlo. «No es tan malo el jarabe», decía ella con una sonrisa pícara. «Si te tapas la nariz, sabe menos feo». «Sabe a veneno», contestaba Emiliano frunciendo el ceño, pero luego soltaba una risa débil. El cuerpo del niño recuperaba fuerzas lentamente. Su rostro, antes pálido, empezaba a mostrar algo de color. Dormía mejor, aunque aún despertaba algunas noches con el recuerdo de la fiebre y la aparición de aquel hombre de blanco. Esa figura se repetía en su mente como un faro que lo guiaba. Una tarde, sentado en la banqueta del puesto, Emiliano vio pasar a un grupo de peregrinos cargando flores hacia la basílica. El sonido de sus cantos lo hizo estremecerse. Cerró los ojos un momento y recordó con nitidez la voz que le había dicho: «Eres más fuerte de lo que crees». «¿En qué piensas, chamaco?», preguntó don Chava, interrumpiendo sus pensamientos mientras limpiaba la plancha de metal. «En que tal vez sí hay alguien que me cuida, aunque no lo vea», respondió Emiliano mirando al cielo. El hombre lo observó en silencio y luego le dio una palmada en la espalda. «Pues claro que lo hay. Mira, si sigues aquí es porque alguien allá arriba no quiere que te rindas». Esas palabras resonaron en él como una confirmación de lo que sentía en lo profundo de su corazón. Con el paso de los días, Emiliano se convirtió en una ayuda indispensable para don Chava. Aprendió a preparar las tortillas, a picar cilantro y cebolla, a recibir el dinero con respeto.
Los clientes empezaban a reconocerlo y algunos incluso le sonreían. Eso lo sorprendía. Ya no era invisible, ya no era solo un niño harapiento en la calle. «Mira nada más», comentó Lupita una tarde mientras lo veía despachar un taco. «Te estás volviendo todo un taquero». «Y tú sigues siendo la mejor vendedora de chicles», respondió Emiliano con una carcajada. Pero no era solo el trabajo lo que lo hacía sentir distinto. Había algo dentro de él que se fortalecía: la fe. Cada noche antes de dormir, cerraba los ojos y murmuraba palabras sencillas de agradecimiento. No eran rezos aprendidos, sino frases nacidas de su corazón. «Gracias por darme un día más. Gracias por no dejarme solo». Lupita, al escucharlo, se unía de vez en cuando, aunque con un tono más incrédulo. «¿De verdad crees que alguien nos escucha?» «Sí», decía Emiliano sin dudar. «Porque si no, ¿cómo explicar que estemos aquí juntos y que don Chava nos ayude?» La niña se quedaba callada, pensativa. Poco a poco, también comenzaba a dejarse contagiar por esa chispa de esperanza. El cambio en Emiliano no pasó desapercibido. Ya no caminaba encorvado ni con la mirada perdida. Ahora sus pasos eran más firmes, su voz más clara. Aunque seguía siendo un niño de la calle, sentía que estaba construyendo algo nuevo. Una noche, recostado en su cartón, levantó la vista al cielo estrellado, apenas visible entre los cables y las luces de la ciudad. Imaginó que aquel hombre de túnica blanca seguía allí velando por él. Y aunque no lo viera de nuevo, ya no importaba. Lo llevaba en su corazón. «Voy a salir adelante», susurró. «Y no lo haré solo». La esperanza, antes frágil como una flama a punto de apagarse, ahora ardía con fuerza en su interior, y esa fe renovada se convertiría en la base para dar un paso aún más grande. El aire fresco de la mañana llenaba el mercado, mientras los vendedores acomodaban sus puestos y los aromas de café de olla y pan dulce se mezclaban en el ambiente. Emiliano trabajaba con energía junto a don Chava, limpiando las mesas y saludando a los clientes con una sonrisa que semanas atrás parecía imposible en su rostro. A pesar de las mejoras, en su interior crecía una inquietud que no lograba silenciar. Mientras cortaba cilantro, se sorprendió pensando en algo que jamás había imaginado: estudiar. La idea lo asustaba y lo ilusionaba al mismo tiempo. ¿Qué pasaría si un día pudiera leer los letreros que veía por toda la ciudad o escribir más que su propio nombre mal trazado? Esa tarde, mientras descansaban, don Chava rompió el silencio. «Chamaco», estuve pensando, «aquí haces buen trabajo, pero mereces algo más que limpiar mesas toda tu vida». Emiliano lo miró sin entender. «¿Más? ¿Qué más podría haber para mí?» «Una escuela, un refugio», respondió el hombre con calma. «Cerca de aquí hay un lugar que recibe niños como tú. Les dan comida, ropa y, sobre todo, clases». El corazón de Emiliano dio un vuelco. La idea lo atraía, pero también lo llenaba de temor. «No sé, don Chava. Yo no estoy hecho para esas cosas. La calle es lo único que conozco». Lupita, que escuchaba la conversación, se acercó con los ojos brillantes. «Eso sería increíble, Emi. Imagínate aprendiendo a leer, a escribir. Yo también quisiera, pero tengo que cuidar a mi abuela». El niño apretó los labios, sintiendo un conflicto en su interior. El refugio sonaba como una oportunidad, pero también como una pérdida. La calle, con todo y sus golpes, era el único lugar donde se sentía libre. Esa noche, recostado en su cartón, pensó en su madre. Recordó cómo ella le contaba cuentos inventados, aunque no supiera leer, y cómo siempre le decía: «La vida puede cambiar si crees que eres capaz de más». Cerró los ojos, sintiendo que esas palabras eran ahora un llamado. Al día siguiente, mientras acompañaba a Lupita en el semáforo, observó a niños de su edad con uniformes escolares, mochilas en la espalda y risas despreocupadas. El contraste le dolió en el pecho. «Ellos tienen un futuro que yo nunca tendré», murmuró. «¿Y quién dice que no?», replicó Lupita con firmeza. «Tal vez sí lo tienes, solo que todavía no lo crees». Las palabras de su amiga lo persiguieron todo el día.
Emiliano no podía dejar de imaginarse sentado en un pupitre, aprendiendo a leer frases completas, entendiendo los números que ahora solo eran un misterio. Pero el miedo lo detenía. Miedo a fracasar, a ser rechazado, a perder la poca libertad que conocía. Esa tarde, don Chava volvió a insistir. «Escúchame, hijo. La calle te va a quitar más de lo que te da. Yo lo sé porque aquí he visto crecer y perderse a muchos chamacos. Tú eres diferente, tienes una chispa que no puedes dejar apagar». Emiliano bajó la cabeza, luchando con su corazón. La decisión parecía una frontera invisible. De un lado la vida que conocía, del otro un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Cuando la noche cayó, se quedó mirando las luces de la ciudad. Recordó al hombre de túnica blanca, aquella voz que lo alentaba a levantarse. Tal vez esa aparición no había sido un simple sueño, tal vez era una señal de que debía arriesgarse. Con un suspiro profundo murmuró para sí mismo: «Quizá ha llegado el momento de dar un paso más grande». No sabía cómo lo haría, pero en lo más profundo de su corazón empezaba a aceptar que la vida en la calle no podía ser su único destino. El día amaneció con un sol brillante que iluminaba los techos de lámina y los murales coloridos en las paredes cercanas al mercado. Emiliano se levantó con el corazón acelerado. La conversación con don Chava aún resonaba en su mente, la idea de entrar al refugio infantil. Esa mañana, mientras barría alrededor del puesto, sentía que estaba a punto de dar un paso que podía cambiarlo todo. «¿Entonces qué decidiste, chamaco?», preguntó don Chava con voz firme, sirviendo los primeros tacos del día. Emiliano tragó saliva. «Quiero intentarlo. Quiero ver ese lugar». El hombre sonrió satisfecho y le dio una palmada en el hombro. «Esa es la mejor decisión que has tomado. Te prometo que no estarás solo en esto». Lupita, que escuchaba con atención, aplaudió emocionada. «Sabía que dirías que sí. Vas a ver que ahí tendrás comida, ropa y maestros que te enseñen». Pero detrás de su entusiasmo había una sombra en sus ojos. Emiliano lo notó. «¿Y tú, Lupita?». Ella bajó la mirada. «Yo no puedo dejar a mi abuela, pero aunque me quede aquí, voy a estar feliz de que tú tengas esa oportunidad». El niño sintió un nudo en la garganta. Quería que ella también pudiera acompañarlo, pero entendía su realidad. Esa misma tarde, don Chava los llevó caminando hasta el refugio. El edificio no era lujoso, pero estaba pintado de colores vivos, con un portón azul y un letrero que decía «Casa Hogar Nueva Esperanza». Dentro se escuchaban risas de niños y voces de maestras dando instrucciones. El corazón de Emiliano latía como tambor. El olor a comida recién hecha llegaba desde el comedor, y la visión de mesas con cuadernos y lápices lo dejó sin palabras. Nunca había tenido un cuaderno propio, y solo imaginarlo lo llenaba de ilusión. Una mujer de mediana edad, con bata sencilla y una sonrisa cálida, se acercó. «¿Tú eres Emiliano?», preguntó. El niño asintió, inseguro. «Bienvenido, hijo. Aquí tendrás un lugar seguro». Ella le mostró las instalaciones: un dormitorio con camas alineadas, un salón de clases con pizarras y libros, un patio con una portería improvisada para jugar fútbol. Emiliano miraba todo como si hubiera entrado a otro mundo. «Aquí podrás aprender a leer, a escribir, a sumar», explicó la mujer. «Pero lo más importante es que no tendrás que dormir en la calle nunca más». Emiliano se quedó en silencio, procesando cada palabra. Recordó las noches de frío, el hambre, la tos que lo doblaba. Ahora tenía frente a sí la posibilidad de algo diferente, algo que siempre había parecido imposible. Cuando llegó al salón de clases, vio un crucifijo colgado en la pared. Su respiración se agitó. La figura de túnica blanca volvió a su mente y un estremecimiento recorrió su cuerpo. Sintió que esa señal confirmaba lo que había experimentado en la madrugada de desesperación. No estaba solo, y nunca lo había estado. Lupita lo observaba desde la puerta, con una sonrisa triste, pero orgullosa. «Te lo dije, Emi, este es tu lugar».
Él corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Prometo que no voy a olvidarte», susurró, «y cuando aprenda a leer, serás la primera a la que le lea algo». Ella rió entre lágrimas. «Eso quiero escucharlo». La tarde se tiñó de tonos naranjas, mientras Emiliano se quedaba en el refugio, observando a los demás niños que corrían por el patio. No conocía sus nombres ni sus historias, pero todos compartían algo en común. Habían encontrado un refugio después de la tormenta. Esa noche, al acostarse en una cama limpia por primera vez en años, Emiliano cerró los ojos y murmuró una oración sencilla. «Gracias por darme un nuevo comienzo». Y con esa certeza se dejó llevar por el sueño, sabiendo que el futuro ya no era solo un deseo lejano, sino una realidad que estaba comenzando a construirse. El amanecer en la casa Hogar Nueva Esperanza tenía un sonido diferente. No eran los claxones ni los gritos del mercado, sino las risas de los niños que corrían por el patio, el canto de los pájaros en los árboles cercanos y el timbre que anunciaba la hora del desayuno. Emiliano abrió los ojos, sorprendido de nuevo por la sensación de despertarse en una cama limpia, bajo un techo que no dejaba entrar la lluvia ni el viento. Se levantó despacio y caminó hacia el comedor. El aroma a pan recién hecho y chocolate caliente lo envolvió de inmediato. Se sentó frente a un plato lleno de frijoles y tortillas, y mientras comía no pudo evitar recordar las veces en que su única comida había sido un trozo de pan duro encontrado en la basura. Una emoción profunda lo sacudió, y aunque intentó disimularla, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Todo bien, Emiliano?», preguntó una cuidadora al notar su silencio. «Sí, señora», respondió él con una sonrisa temblorosa. «Solo que todavía me parece un sueño estar aquí». Después del desayuno, lo llevaron al salón de clases. Frente a él había un cuaderno nuevo, un lápiz amarillo con la punta recién sacada y una pizarra llena de letras. El maestro escribió despacio A, B, C. Emiliano intentó imitarlo, y aunque sus trazos eran torpes, su corazón palpitaba con fuerza. Cada letra que dibujaba era un paso hacia un futuro que nunca imaginó posible. Esa tarde, cuando salió al patio, vio a don Chava y a Lupita esperándolo en la entrada. Corrió hacia ellos con los ojos brillantes. «Ya escribí mis primeras letras», exclamó, mostrando orgulloso su cuaderno. Don Chava lo abrazó con fuerza. «Sabía que podías, hijo. Este es apenas el comienzo». Lupita, con su caja de chicles colgada al hombro, sonrió con ternura. «Me lo prometiste, Emi. Cuando aprendas a leer bien, me vas a enseñar». El niño asintió con firmeza. «Claro que sí. Tú fuiste la primera en creer que yo podía». El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Emiliano miró hacia arriba, hacia ese cielo que tantas veces le había parecido indiferente. Recordó al hombre de túnica blanca, la voz que lo había acompañado en la noche más dura, y aunque ya no lo veía, sabía que seguía allí, en cada paso que daba, en cada persona que lo apoyaba. Respiró hondo, dejando que la brisa fresca le acariciara el rostro. Por primera vez en su vida no sintió miedo al futuro. La calle ya no era su condena, sino parte de su pasado. Ahora tenía un camino nuevo, hecho de fe, de esfuerzo y de la ayuda de quienes lo habían visto más allá de su miseria. Con la voz quebrada por la emoción, murmuró en silencio: «Gracias por no dejarme solo». Porque entendía que su transformación no había sido un milagro aislado. Había sido la suma de muchos pequeños gestos: el taco compartido por don Chava, la sonrisa de Lupita, la doctora que lo atendió y, sobre todo, la chispa de fe que encendió aquel encuentro misterioso. Emiliano sabía que aún tenía mucho por aprender, que el camino sería largo, pero también sabía que no volvería a caminarlo solo. Y así, con el cuaderno en las manos y una esperanza renovada en el corazón, dio el primer paso hacia un futuro donde sus sueños ya no eran imposibles. Si esta historia te conmovió y quieres seguir escuchando relatos que inspiran y transforman, suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo mensajes de esperanza.
Y no olvides dar clic en el video que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias que tocan el alma y nos recuerdan que, incluso en la oscuridad, siempre hay un camino hacia la luz.